Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Hurtado, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy voy a realizar la exposición del trabajo académico correspondiente a la materia de Derechos Humanos e Interculturalidad, en el cual establezco la relación que existe entre la humanización del derecho internacional basado en el artículo propuesto por Truco y Murillo en 2014 y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos basándome en el escrito correspondiente a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propuestos por Edward Luthgar, mediante el cual partimos sobre establecer lo que dice Truco y Murillo. Hacen un análisis respecto al cambio de paradigma que se produce al momento de establecerse el derecho internacional contemporáneo, haciéndose una gran diferenciación con el derecho internacional clásico, en el cual el Estado era el sujeto de derechos. Las atribuciones le correspondían totalmente al Estado, mientras que al procederse este cambio, el ser humano como persona se vuelve sujeto de derechos para poder reclamar ante instancias internacionales. A raíz de este cambio de paradigma se requiere un cambio en el sistema, debido a que no existían instancias a las cuales una persona podía recurrir para hacer proteger sus derechos, y es así que se generan las instancias regionales de protección de derechos, tal como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, materia de este análisis. Podemos identificar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un pilar fundamental en la protección de los derechos. Bajo la Convención Americana de Derechos Humanos se genera una jurisprudencia basada en la dignidad humana, que se establece como último fundamento los derechos de las personas, concordante a lo que establece Truco y Murillo. Tenemos casos en los cuales se evidencia esta relación, tales como son el caso de Velázquez Rodríguez versus Honduras, en el cual la Corte reafirmó la obligación que tiene el Estado para garantizar los derechos fundamentales, incluso frente a violaciones por parte de terceros. Esto se enfatiza en la dignidad como principio que obliga al Estado a prevenir y reparar las violaciones de los derechos. Igual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al ser un órgano consultivo y promotor de derechos humanos, cumple con la labor de abordar situaciones de violaciones de derechos mediante recomendaciones, informes temáticos, resoluciones, medidas cautelares. Para esto se reconoce la dignidad humana como el núcleo de acción, como el centro, como el eje principal a tratar. Si bien aún existen retos por implementar dentro de este paradigma, la relevancia que tiene en el ámbito jurídico es algo innegable. Pero si hablamos en términos del progreso en cuanto a los derechos humanos y en cuanto a la garantía del cumplimiento de la dignidad humana, aún nos encontramos aún lejos de alcanzar esa meta. Pues si bien al nosotros referirnos al continente americano, al europeo, un poco ha mejorado la situación en el continente africano, pues se reconocieron ya los derechos humanos. En países asiáticos que aún conservan costumbres, podríamos decir costumbres ancestrales, antiguas, no se garantizan todavía el cumplimiento de los derechos humanos, tales como
los países que tienen costumbres árabes, países que tienen costumbres musulmanas, ellos se basan aún en sus creencias y por lo tanto no se ha habido un mayor desarrollo en cuanto a los derechos humanos en esos países. Gracias.